usted sabe, pero lo del viral, hagan cuentas ustedes cuántas veces han ido, es viral, y ustedes dicen, ¿cómo? Eso está dando mucho, pero si uno va con médico es para un criterio científico, para dichos populares le preguntamos a la abuelita, ¿no? Elementos esenciales. ¿Qué significa? Cuando el contrato requiere el cumplimiento de requisitos indispensables. ¿Qué significa elemento esencial? No puede faltar uno de estos elementos. Sinónimo de elementos: presupuestos, requisitos. Cuando falta uno de estos elementos, no hay contrato. Si en un momento determinado vienen y me dicen en el examen, ¿qué pasaría si usted me dice, dije la mayoría y me faltó uno? Cuando la palabra es esencial, ¿cómo sería la respuesta de calificación del profesor? Incorrecto. Buena. Malo. ¿Por qué? Porque no está completo. Malo. Al ser esenciales, ¿qué implica? Son la columna vertebral, todos los elementos que vamos a estudiar. Usted puede hacer cemento solo echándole arena y piedrín. No, aunque me puedes poner ahora en unos sacos ya modernos que traen todo preparado, pero lo clásico no puede faltar. Y aquí no puede haber contrato. Sí, yo creo que el ejemplo es básico. Puedo levantar una columna sin hierro. Después vamos a ver un fenómeno en los vicios. Ese es otro tema después del segundo parcial. Puedo subir la columna, pero con un material corroído, de mala calidad, que nació la estructura defectuosa. También, pero eso lo vamos a ver, no lo quiero enumerar hoy, porque no entra en el primer parcial. Entonces el elemento esencial no puede faltar. No puede faltar. Que se les tiene que quedar grabados. Son indispensables, son fundamentales, son requisitos sine qua non, son requisitos de primera línea, fundamental. Vamos a leer, por favor, usted que tiene buena voz. Entonces estoy equivocado. Ella leyó la vez pasada y yo dije que tenía buena voz, entonces no estoy equivocado. Estoy equivocado. Una introducción, por favor. Los elementos o requisitos del contrato. La identificación del contrato con la autonomía de la voluntad no debe significar en ningún caso que ésta sea suficiente para producir los efectos jurídicos que le son típicos. Por lo que es esencial para su formación, debe expresarse en las condiciones fijadas y con los requisitos exigidos legalmente. Estas exigencias se concretan en lo que se conoce como elementos del contrato que, como veremos, no todos tienen el mismo significado. De ahí que se distinga por algún sector doctrinal entre elementos esenciales, naturales y accidentales. Su regulación revela el interés que ello merece para el legislador. Por siendo el contrato una manifestación de la libertad individual, ella no puede ser ajena a una intervención normativa que fije el alcance y los límites en los que se debe desenvolver. Así, tenemos que la autonomía de la voluntad debe obedecer a una finalidad que merezca la protección del ordenamiento jurídico, cuyo control se realiza preferentemente a través de la causa que todo contrato debe tener, que al ser lícita, lo mismo cabe decir del objeto del contrato, pues no toda la vida social puede ser objeto del tráfico entre particulares. Por poner algunos ejemplos. De otro lado, los intereses particulares están especialmente presentes y protegidos en el tratamiento del consentimiento y sus vicios, cuya resolución tiende a preservar el equilibrio propuesto por las partes en la celebración del contrato, sin perjuicio de su incidencia en el tráfico en general. Respecto de este último, conviene no olvidar que las partes defienden intereses contrapuestos que tienden a complementarse en un equilibrio último plasmado en un concreto contrato celebrado. Gracias. ¿Usted me puede leer su Código Civil? El artículo 1251. Después en su casa es necesario que lean la exposición de motivos cuando el legislador explica en qué consiste
esos requisitos esenciales. Ese artículo es fundamental poderlo comprender, no solo de memoria, no, tenemos que explicar cada uno de los elementos, de los requisitos o los presupuestos fundamentales del contrato que establece en 1251. Y les recuerdo que ya lo hemos leído 3 veces en clase, o sea, no es que sea la primera vez. Por favor. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Vamos a ir despacio, tenemos que desglosar. El primer requisito dice: el negocio jurídico, el contrato, requiere para su validez y eficacia capacidad. ¿A qué tipo de capacidad nos referimos? A la capacidad contractual. Ustedes se recordarán lo que trabajaron en Introducción al Derecho 1, y ahí vieron lo que era la capacidad y la incapacidad. En materia contractual, ¿qué es la capacidad? Es la aptitud para ser sujeto de obligaciones y participar en las relaciones jurídico-contractuales. Una persona que ha sido declarada en estado de interdicción incapaz, ¿puede celebrar un contrato? No. Sí, lo hace por medio de su representante legal. Él personalmente no lo puede hacer. ¿Por qué? No tiene capacidad contractual. ¿Un menor de edad puede suscribir un contrato? Tiene que ser por medio de su quien ejerce la patria potestad o un representante legal. Eso se refiere a la capacidad contractual. Después vamos a ver unos requisitos especiales en cuanto a ciertos requisitos de capacidad aplicado a una persona jurídica llamada sociedad anónima. De momento vamos con lo básico. ¿Cuál es el siguiente elemento que establece en 1251? Despegamos ahí la explicación. El consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Qué es el consentimiento? Es la manifestación de voluntad, es la expresión de voluntad, la autonomía privada con una intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad? La capacidad de vincularse a un contrato. ¿Y cómo expreso el consentimiento? Depende si soy acreedor o deudor. Si soy un acreedor, estoy formulando una oferta. La oferta es una expresión de consentimiento. Y la aceptación es la perfección del contrato. ¿Cuándo se perfecciona un contrato? Cuando nace la idea jurídica. Cuando hay una concurrencia, una relación sinalagmática entre oferta y aceptación. Ahí que estamos hablando, consentimiento. Si no hay consentimiento, si no hay capacidad, no hay contrato. Pero ese consentimiento, que es el ejercicio de la libertad contractual, de la capacidad de autorregularse, de la intención de crear derechos y obligaciones en un contrato que vinculan a las partes contratantes, tenemos que determinar también que ese consentimiento no es cualquier tipo de consentimiento. Debe ser libre de vicios. Los vicios los vamos a estudiar después del parcial, pero adelanto, puede haber un error, dolo, coacción, violencia. Esos son vicios. ¿Y qué es lo que hacen? Si fuera un acto transparente, esos vicios deben enturbecer esa declaración de voluntad. ¿Y cuál es el efecto jurídico? Hacen ineficaz el contrato. Ustedes tienen que poner atención al 1251 cuando habla el término eficacia. ¿Qué se requiere para que el contrato tenga eficacia? Cumplir con los requisitos del 1251. Esa eficacia que implica, dicho de forma más sencilla, su validez. Si ese consentimiento no está impregnado de vicio, es válido. Pero si es un consentimiento que no es libre, por ejemplo, con un revólver, no hay libertad, hay una coacción. Si es por una amenaza, por consiguiente hay un vicio. Si hay un error, dolo, me inducen a error a contratar, son vicios, pero no quiero detenerme en vicios, no lo voy a hablar de momento, solo me basta con que ustedes me digan un consentimiento libre de vicios. Los vicios vamos a ver despacio, uno por uno, después del parcial. Ahorita basta con que digamos consentimiento que no les quede vicio. ¿Qué sigue? Que vamos a ver qué para ver si está en la película, y después le pregunto. ¿Qué elemento sigue?
objeto lícito. ¿Sobre qué recae un contrato? Sobre un objeto. El objeto debe ser, no cualquier objeto, debe ser posible, lícito y determinado. Posible, lícito y determinado. ¿Qué significa? Pues con la compañera le pueden ofrecer la venta de la luna o la posesión de la luna, sí, es una aspiración sentimental, porque ese objeto es imposible materialmente. El objeto debe ser lícito. Yo no puedo vender drogas, celebrar un contrato de sicarios, cualquier actividad que vaya en contra de la ley. La voluntad tiene limitaciones. La ley, el orden público y las buenas costumbres. No es una voluntad absoluta. Hay limitaciones intrínsecas. Entonces, ese objeto debe ser lícito. ¿Qué es el objeto en dos palabras? Es la realidad material o inmaterial que recae en un contrato. ¿Por qué digo material o inmaterial? Como objeto del contrato. El objeto, repito por tercera y última vez, es sobre lo que recae el contrato. Vamos acercándonos, pero ahí la respuesta de la compañera va por la clasificación de los bienes. Entonces, si él dice que solo los bienes muebles son materiales, ¿cómo quedan los inmuebles? ¿Son incorpóreos? No, lo que usted dijo fue lo siguiente, y eso es lo que vale. En un proceso de una audiencia lo que dijo fue la realidad material, el objeto material son los bienes muebles. Entonces, no he terminado de explicar lo material con inmaterial. Sobre lo que recae, no confundamos con la causa. La causa del contrato es la finalidad económica y social que las partes persiguen al celebrar el contrato. La causa se reduce a dos palabras: ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué celebro el contrato? Esa es la causa. Distinto es el objeto. El objeto es la realidad material y inmaterial sobre el que recae el contrato. Inmaterial, si doy un ejemplo, un contrato de servicio. Y había que matizar, por ejemplo, el contrato de servicios, ¿qué tipo de servicio? Porque si es un servicio material, por ejemplo, la elaboración de planos, ahí sí deja de ser incorpóreo. Si hablamos de una marca, de un diseño industrial, signo distintivo, lo que está protegido es una creación artística, mental, es incorpóreo. Puede ser un servicio, puede ser, pero lo material, la pregunta que hago, ¿se circunscribe a los bienes muebles? No, por supuesto que no, es parte de. De esa forma estaríamos excluyendo los inmuebles de lo material, no. Lo material es más genérico en la clasificación de los bienes. Y los bienes tienen esa clasificación de materiales cuando tienen una realidad que es tangible, que es observable, que es medible, que es física. Usted, todo lo que está observando puede ser objeto de un contrato, es una realidad material. La compraventa de un vehículo, les voy a citar mejor un ejemplo, y con ese ejemplo, si ustedes me dicen cuál es la causa, cuál es el objeto del contrato, es porque lo entendieron a perfección. ¿Les parece que hagamos ese ejercicio? Y normalmente los que más les gusta participar son los que se sientan hasta atrás, son los que más disfrutan, y yo también disfruto dándole palabras. Vamos a ver la última compañera de esta fila. Ahorita voy con el doctor. Solo voy a darle la pregunta a ella, y sí les necesito que ponga atención. Solo me tiene que decir cuál es la causa y cuál es el objeto. Aquel va a ser el deudor, yo el acreedor. ¿Cuál es su nombre de aquel? Diego. Así te dice, ¿no? No vas a decir que te llame con diminutivos, porque eso no lo va a hacer. No es como
con lo que pasa en Claro. Yo no quiero repetir, no hay tiempo para eso. Claro, ¿qué pasa? Se llama Rodrigo y se pone Rodrigo. Yo otro va a decir, mi hijo se llama Juan. Ahí son 14. Se cambian los nombres. ¿Vos cómo te llamas? Que te quiero preocupado. ¿Y cómo te describes, te identificas en tus relaciones? Se inventan, se cambian el apellido, no les gusta, pero no tengo tiempo para hablar de eso. En las relaciones jurídicas es inviable y académicamente, pero eso lo vi el primer día y no. Y si no les gusta el nombre, hay un procedimiento, se llama cambio. No, usted no me va a fallar. ¿Cómo se llama usted? Y está bonito el nombre tiene. ¿Y cómo se pone en claro? Vicky. Por eso estoy preguntando, ¿es correcto? Es que están identificándose en un chat académico. Apareció usted después de tanta clase presentada. Bueno, sigamos. ¿Lista? Se ha venido hoy, no ha faltado. Usted también ha venido. ¿Lista? A Diego, que es el comprador, es el vendedor, le vendí una moto. Y con todas las identificaciones, como él está un poco frustrado de la vida y tiene una tensión depresiva no tratada, quiere irse la R14 a las curvas donde observar lo que pasó el domingo. Bueno, entonces tiene una moto 1500 de las pocas que hay en Guatemala y no quiere usar casco ni etcétera, etcétera. Bueno, la finalidad de él en teoría es para transporte de su universidad a la casa. Ese es su porqué, para qué. Y a cambio de esa moto pactamos 200,000 quetzales. Está el precio, para el contado, le entrego la moto y me paga los 200,000 quetzales. ¿Cuál es el objeto? El objeto de Diego es comprar la moto. No. ¿Se dan cuenta que cómo les expliqué objeto y causa y lo equivocó la compañera? Porque ¿qué es lo que hago yo como profesor? Explico 3, 4 veces con ejemplo, pero cuando pongo un ejemplo y ahí está la respuesta, ¿cuál es la conclusión? Confundió objeto con causa. La duda que tengo es, ya prescribió su derecho, está confundida. La duda que tengo, y no hay tiempo para resolverla, es ¿cuántos estaban equivocados en la respuesta? No puedo afirmar si la mayoría estaba equivocada o la mayoría tenía que haber hecho una pregunta a cada uno. Pero sí, sinceramente, levanten la mano quienes estaban de acuerdo con la compañera. No, solo usted. No creo que solo usted. Usted es la única sincera. ¿Cómo va a ser? ¿Quieren que lo compruebe? ¿Quieren que lo compruebe? Usted es la única sincera. Escuchen, no es solo ella la equivocada. Quiere decir que el 99.9 está en lo correcto. Pero como las hipótesis hay que comprobar. Quieren que compruebe que no solo ella la equivocada. Aquí va a haber otro caso. Voy a cambiar el ejemplo. Pero no levantamos la mano. Si no entendimos. Esto es falso que solo ella. La felicito por su sensibilidad. Censuro a los que no entienden. Y como todo hipótesis hay que comprobar. Ahorita lo voy a comprobar que no solo ella. ¿Qué es causa? Es que ya no veo civil. Bueno, mejor un caso práctico. Sí, porque leer lo que está anotado. ¿Me escuchan? Ella está haciendo boicot porque viene su pregunta. Pero todos no la hago con micrófono sin micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Y si te escribís así, claro, ¿verdad, Rudy? ¿Y tu apellido? Y así estás, ¿verdad? No con nombre de guerra. Rudy te va a vender un inmueble en Monterrico. 2 millones de dólares al contado. Un inmueble a la orilla de la playa. 2 millones.
no voy a vivir ahí, yo soy comprador, él es vendedor, yo no voy a vivir, va a ser para relax mis días de campo. También, pues, a un arrendamiento a plazo corto, pues, asumamos de que lo va a usar como una casa de vacacionar. ¿Cuál es la causa y cuál es el objeto? No es definición, si entendemos la definición, no la... Yo no quiero Me vas a botar mis lentes. El objeto es que usted quiere comprarla. No. Se dan cuenta que la hipótesis de que solo ella fue la señora es falsa. Ahí está la prueba. Ya lo percibieron. O sea, ella tiene que levantar la mano junto con la compañera. ¿Por qué? ¿Por qué confunde? El objeto no lo llama. El objeto es la casa. El objeto es el objeto, o sea, Sí. Material o inmaterial. Imagínense, ahorita viene un ejemplo. Toda la casa. Con Es servicio. suficiente con transcribir acríticamente en el cuaderno. no. Ahí está la prueba. Relax, doctor. Relax, si viene a recuperarse una enfermedad. ¿Qué significa? Aquí hay un ejemplo. Con apuntar de memoria es suficiente. Oh. Si yo le digo memoria, responde, pero no entendió. Entonces, ¿es suficiente con anotar? No, hay una confusión. ¿Y quieren que le diga? No tengo tiempo para hacer ejercicio. Vemos que la mayoría. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? Vamos a ver dónde uno percibe rostros y expresiones corporales. ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el otro micrófono? Miremos aquí otro ejercicio. No es, si no entendemos que es objeto y causa, ¿cómo va a tener los elementos esenciales? ¿Cómo pasar toda la noche? ¿O lo van a confundir con capacidad? Y todavía no hemos desarrollado todo, nos faltan requisitos. Usted es arrendataria. Yo soy arrendante. Y no podemos confundir los roles de los nombres del contrato. Si yo no sé qué es el arrendatario, arrendante, si yo no sé qué es comprador y vendedor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo confundo los roles. ¿Usted se tapa la boca? ¿Qué pasa? Sí. Sí, pero además si estoy confundiendo acreedor y deudor, no puedo desarrollar ninguna tesis válida. Bueno, entonces, atención, usted es arrendatario, y estoy poniendo un ejemplo de los contratos más frecuentes, no de los difíciles, no, compraventa, arrendamiento son de todos los días. Usted es arrendataria, yo arrendado. ¿Sí tiene que hablar las diferencias? ¿Quién es arrendatario y quién es arrendante? ¿Sí? Bueno, lo tiene que demostrar. Todo el derecho se demuestra, no es sí ni no, es por qué. Yo soy arrendante y le voy a alquilar un apartamento por un año, una renta de 3,000 quetzales mensuales en la avenida Petapa, y usted no es originaria de un departamento, pero necesita arrendar en la Petapa por razones de estudio y que trabaja también en la avenida Petapa, pero ya su domicilio tiene un municipio. Y vamos a pactar 36,000 quetzales al mes. Celebramos el contrato de arrendamiento. ¿Cuál? No se precipite en responder. Ya dos suficientes, 2 errores. Ya el tercero me da un infarto. Y que los doctores no son cardiólogos. No, los doctores no son cardiólogos. O sea, hay oportunidad de equivocarse ya 3 veces.
Entonces terminamos la clase con objeto y causa y empezaron a todos los elementos. Es que, ¿cómo explico la causa y el objeto? Explique la diferencia. ¿Cuál es la causa? Ahí está anotada la prueba que divide las definiciones. ¿Usted la leyó? Ahí está la definición y ahí está la explicación. Y aquí está la doctrina explicada abundantemente. Lo puede buscar para decirle dónde está. Sí, o sea, está en el- La pregunta concreta Primero hay es: que traerlo. El objeto. ¿cuál es el objeto del contrato? El artículo. La propiedad. La propiedad. La propiedad. La propiedad no es contrato, es un derecho real. ¿Se acuerdan del derecho civil 2? El contrato de arrendamiento. Ya usted captó la diferencia. Eso hace. Sí, ya está. Su risa es, estamos confundiendo un derecho real con un contrato. No, el contrato de arrendamiento. Y ustedes la están confundiendo más ahí, lo van a orientarla. Ya me perdí. Y ahorita ya nos metimos a otro problema mayor. Ah, cabal. Confundir el contrato, ya hay 4 clases. Pero ahorita me está confundiendo derechos reales, diciendo que la propiedad es el contrato. Yo también entendí que era la propiedad. ¿Será que es necesario que regrese a Civil 2? El problema es el tiempo. El derecho, pero sí lo voy a hacer en 2 minutos. Y si alguien debe poner atención es usted, porque si ellas están confundidas, usted está perdida. El derecho tiene una explicación, sí tiene que poner atención, porque eso es Civil 2, que es un derecho real. El título del libro segundo, ¿cuál es? No, está incompleto, no. ¿Lo puede leer usted? El título del libro segundo. El mismo Código Civil en el libro segundo determina la normativa de los derechos reales. Pero ¿cómo vamos a confundir un derecho real con un contrato? Diferente es que mediante un contrato de compraventa haya traslado de propiedad, pero eso es diferente, ese es un efecto de la compraventa. Pero eso no quiere equiparar propiedad y contrato. Cuidado con los términos, cuidado por favor. O sea que no hemos podido pasar de objeto y causa. No les quiero decir algo, porque se van a sorprender. La causa es un tema que se ha discutido 200 años por la doctrina francesa, alemana, italiana. No, yo se los planteo lo más elemental. No entré, hay tesis causalistas y tesis causalistas. No, yo entré a lo más básico, no entré a una subespecialización suya, me quedé con lo elemental. ¿Qué es derecho real? ¿Cuál es el título, compañera? Título del libro 2. ¿Cuál es el título del libro? Refiriendo a la propiedad, pero Uno de hecho. 28. Mi abuelo se cuenta los bienes de la propiedad y más derechos reales, pero es que como esto es nuevo. Voy a explicarlo rápidamente porque sí estoy preocupado. El título del libro, el Código Civil tiene 5 libros. Vamos a regresar a la introducción al derecho. El libro primero, sí, introducción al derecho. El libro primero de la persona, de la familia. Libro 2 de la propiedad y demás derechos reales. Libro tercero, derecho sucesorio. Libro 4 del registro de la propiedad. Libro quinto, que es el que estamos estudiando en este curso, 2 partes. La primera parte, teoría general del contrato. Segunda parte, los contratos civiles en particular. ¿Qué es un derecho real? El derecho real es el poder inmediato y directo que un hombre ejerce sobre un bien y que produce eficacia erga omnes. ¿Será válido que acá me cuestione que lo dije muy rápido? No, ¿por qué? Porque ganó Civil 2. ¿Cómo lo ganó? Esa es otra discusión. Lo que me miran así. ¿Qué es derecho real? Sí. Aquí está, ¿no?
Tengo una duda, sigan ganando el requisito para civil 3 y 4 los derechos civil 2, ¿no? ¿Quién fue su profesor civil 2? ¿Será que el profesor fue el problema? No. Es que es importante, al final el error de la compañera, creo que no es solo la interpretación de él. Es generalizar, no confundir derecho real con contrato. Contrato, llevo 4 clases explicando qué es contrato. Derecho real, el poder inmediato y directo que un hombre o una persona ejerce sobre un bien y produce eficacia erga omnes. Se puede ejercer frente a cualquier persona. Que es contrato. Es el acuerdo de voluntades por medio del cual las partes convienen crear, modificar o extinguir una relación jurídica de orden patrimonial, artículo 1517. Ya trabajamos principios del contrato, de tal suerte que la propiedad puede ser inmersa en un contrato traslativo de dominio. ¿Cómo se traslada el dominio? Es sinónimo de propiedad. ¿Será que solo a través de la compraventa? No, a través de la donación, a través de la permuta. Ahí hay traslado de dominio. Eso lo estudiamos en la clasificación de los contratos. Pero no hemos pasado a explicar causa y contrato. Y vamos a pasar hasta que alguien dé un ejemplo. El doctor, vamos a estar en manos de él. Ojalá me ayude porque tengo que explicar otro elemento. Y no vamos a seguir toda la clase. En sus manos me encomiendo, doctor. De él depende toda la clase, porque si ya vamos 3-0 el partido, 1, 2, 3-0, que no va a salir con otra cosa ahorita. Es que tenemos que nivelar el partido, pero de 3 a 3-1, no a 4-0. ¿Qué piensa usted? De eso va a depender si usted el día de mañana se pone en las manos del médico, ¿no? ¿Listo, doctor? Le voy a poner una de su profesión. Imagínense ustedes, ya sin su profesión, con algo que nos tiene que salvar a todos, pues. ¿Usted está preocupado por el tercero? Depende cómo va. ¿Listo, doctor? Bueno, asumamos que su sueño era ser arquitecto. No porque vamos 3-0, ni siquiera 3-1, ni el repechaje llegamos. Lo que quiero es que el doctor sí sería motivo de luchamiento si es 4-0. Con lo que hemos hablado de causa y de objeto, creo usted que hay margen de error. Yo estoy seguro que usted no se equivocaría, pero le da la palabra al doctor. Y como los ejemplos, o que usted me diga, es que los ejemplos son diferentes. Todo contrato tiene causa y objeto, pero no lo ponen el mismo ejemplo. Están haciendo todo el mismo ejemplo, perdone, atenta contra la inteligencia de usted. Doctor, usted es arquitecto, yo soy cliente y necesito construir un complejo inmobiliario, canchas de tenis, piscinas, etcétera, etcétera, para convertirlo en club. Yo soy propietario del inmueble, requiero sus servicios profesionales. Mi intención es un área de recreo, lúdica, deportiva, etcétera, pero no lo puedo construir si no requiero sus planos. Y como usted es un arquitecto contemporáneo, ya no trabaja con planos de papel calco, eso era en la historia. Ahora ya es programas informáticos, aplicaciones, etcétera. Celebramos el contrato de servicios profesionales, yo le digo la idea, le tengo que explicar la extensión, el tipo de terreno. Entonces son las condiciones básicas para que él haga los planos. De tal suerte que no haga, como el espacio es 3 manzanas, me va a cobrar Los hechos 1 millón de quetzales por esos planos, con todos los estudios. Hay que separar el trabajo de un arquitecto y de un ingeniero, y dentro de ellos hay especializaciones. No voy a entrar a prejuicios que fama tienen los arquitectos, no se lo voy a hablar. Entonces, el doctor no sabe. Bueno, listo. ¿Está claro el contrato? Él me entregó los planos, yo le pagué. ¿Cuánto dijimos? 1 millón.
Él es arquitecto, contrato de servicios profesionales. Aquí no es, compañera, no es servicio inmaterial, es un servicio material porque están los planos que van a servir ¿para quién? Para los constructores, para los ingenieros, es el modelo sobre los cuales van a trabajar. ¿Está claro el caso? ¿Está fácil? ¿No se puede equivocar? Yo que no, dice. Doctor, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto yo entiendo que son los planos y la... Oiga, vamos bien, relájese, vamos bien. No sé si ya comienza con él, no, vamos bien. Los planos. ¿Qué es el objeto? Es la realidad material o, en este caso, es la realidad material sobre la cual recae el contrato. ¿Estamos claros hoy, verdad? Vamos bien, doctor. Den una oportunidad de seguir con el objeto. Ese objeto debe ser lícito, posible y determinable. Los planos cumplen los tres requisitos. Que me cobró caro, esa es otra discusión, pero él me va a responder: lo que es bueno es caro. Sí, como la licenciada cobra 1,000 quetzales por una hora de entrevista, pero dice: mire, tengo una especialidad forense, esto y este, y me gusta pagar, ¿quiere calidad? Bueno, además es su salud mental. Si quiere maquila, vaya a un ejemplo, traen unas psicólogas por internet, que no tienen culpa las pobres, tienen a 100 pacientes al mismo tiempo. Entonces le dan algo bonito para engañar al paciente: terapia grupal, cuando jamás se puede hacer los perfiles individuales. Bueno, no entro así porque, doctor, la causa. La prestación del servicio. Pues a mí va a contratar mis servicios profesionales. Ayúdenlo, doctor. Dijo bien el objeto, la causa no, pero sí, por lo menos genera la discusión. Ayúdenlo, doctor, a su colega. La causa. Para mí la causa, que sería el propósito de tener. Correcto. Es el por qué y para qué contraté al arquitecto. Claro. El acuerdo de intención y al final podemos hablar. Aquí me puede decir: mire, yo entiendo que hay dos causas: la finalidad del profesional y del cliente. Y de acuerdo, pero si es la mía, mi causa es Obtener el plan, ¿para qué me va a servir el plan? para crear el... Así es, y que sirva la base para construir por los ingenieros. Esa es mi finalidad. La causa es finalidad económica, social, por la cual yo celebro el contrato. Esa va a ser: yo quiero los planos. Mi finalidad, ¿para qué sirve? Sin planos no puedo construir mi proyecto de desarrollo. Ahora bien, si vos me preguntas, él puede tener su finalidad que es de causa onerosa. No siempre podemos embarcar sobre una causa. La mía es esta y la causa. ¿Cuál es la finalidad económica? La onerosidad, que a cambio de su trabajo profesional obtengan una contraprestación. Y la contraprestación son honorarios, no salario. El último que estaba en la fila, diferencia honorario-salario. Usted lleva un proceso laboral. Nunca lleva un proceso laboral. O sea, ya vieron el salario. ¿Qué es trabajador? Entonces, la pregunta es: ¿es válida o no? Diferencia entre un salario y un honorario. No le pueden dar el micrófono, por favor. Acércate, que cae bien caminando. Por salud también. El salario como tal es lo que se demanda por un trabajo realizado, por una acción, pero los honorarios es lo que se obtiene por la prestación de servicios profesionales. En el salario hay una relación laboral. Exacto. ¿Cómo se llaman las partes? Patrono, trabajador. Hay un horario, hay una subordinación, se dan las características de una relación laboral. Eso se llama salario. En el caso que yo estoy citando, se emite, no hay salario, se emite una factura por concepto de servicios profesionales. No hay relación laboral, no hay relación de jerarquía, no hay relación de horario, no hay relación de subordinación. Entonces eso se llaman honorarios prestados por un profesional. Ahora, ¿el arquitecto cuesta relación laboral? Sí, en una empresa contratada por un sueldo mensual. Ahí tiene que ser honorarios.
En el caso que yo cité, son honorarios profesionales, un contrato de servicios profesionales. Si no es este, sería salario, sería un contrato de trabajo. Un salario es trabajo. Como honorarios, servicios. O sea, es importante manejar esos términos. 1251. Lo bueno que tenemos hoy pues, para repasar todas sus clases de elementos. Nos falta uno, en 1251, según lo que explicamos, estamos completos. Bueno, ahora una pregunta. Y ahí están las dos profesionales que no se separan. Ellas, en términos procesales, lo que hacen, están así pegadas siempre, toda la vida. En términos procesales se llama unifican personería. Ahí investigan después qué es eso de unificar personería. O no nos han explicado en teoría del proceso. No han llevado teoría del proceso. No se han explicado qué es unificar personería. No han llevado ningún curso procesal. No. Nada, ni teoría del proceso, nada. No tengo tiempo para darles el curricular, no lo creo. En serio. Nada del procesal les han explicado. Procesal constitucional. Procesal Bueno, ahí investigan ustedes dos qué es unificar personería. Se me olvidó que se iba a preguntar. En 1251. Pregunto a la general. Ya terminamos de explicar todos los elementos esenciales del negocio jurídico. Según el 1251. Lo vuelvo a preguntar de otra forma, más didáctica. Ya estudiamos todos los elementos necesarios, indispensables. Pero ¿será que es pensar, elucubrar, imaginar o argumentar? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, pero... Sí, faltan elementos para explicar, pero la capacidad ya la mencionamos. O sea, yo estoy de acuerdo que nos falta para ir fortaleciendo cada uno de los elementos, lo vamos a hacer, pero la capacidad ya la abordamos. Mi pregunta es, ¿hay algún elemento esencial que falte? Porque no puede faltar. Me refiero, les voy a ayudar, con esto sí la respuesta tiene que ser Diego, o usted. La pregunta es clara. Si hablamos de un contrato solemne y formal, cumplir con los requisitos del 1251 será suficiente para su validez y su eficacia. Si no, el sí no sirve. ¿Qué es lo que tenemos que explicar? El por qué, o basta el sí o no. Eso no es argumentar, tenemos que razonar, tenemos que pensar, pero para eso ¿cómo se logra? Leyendo y leyendo. Si me dicen sí, no, eso no sirve. ¿Por qué? Entonces, si alguien me dice, es completo, todos los requisitos que leímos del 1251, aún para un contrato solemne y formal, me explica por qué. Si alguien me dice, en 1251 falta un elemento que aparte de los 1251 es necesario adicionar para un contrato solemne y formal, ahí sí tienen que recordar a ustedes de la clasificación, cuando yo expliqué cuáles son los contratos solemnes y formales. Si no sabemos cuáles son los solemnes y formales, no saben la respuesta. No se precipiten en hablar, mejor démosle un minuto a buscar, a leer. Aquí está la respuesta. ¿Tan rápido, doctor? ¿Sí? ¿Puede leerlo, por favor? Sí, terminó. Mi pregunta es, estamos hablando de elementos, de requisitos esenciales. En este caso,
no comprendo qué relación tiene con los elementos esenciales. Ahí estamos hablando de una modalidad de compraventa. La compraventa sobre bienes futuros. Por ejemplo, puedo pactar una compraventa de una cosecha. ¿Por qué puedo plantear sobre una cosecha? Hay requisitos. No está en el código. En la parte de hablamos de maíz, hablamos de frijol, se puede producir artificialmente. Si voy a proponer, miren, ¿qué necesitamos para una tercera cultura? El objeto. El objeto. Pero analicemos. Sin tierra, no, hay que sembrar, sí. Hay que ver de qué tipo, sí. No tiene pena para La semilla. Sin semilla no puede sembrar, que tenga la tierra. Puedo usar finitos que les meten bien. Pero pregunta, ¿qué relación tiene esto? No, es una modalidad. Lo vuelvo al elemento. Si estoy insistiendo, fíjense la lógica por qué. En el derecho, sentido común, ayuda. Si estoy insistiendo, dándole la llaga, lo mismo, no es lo que tenemos ahí. Por eso. ¿Cómo encontrar cierto de problema? No, claro que no. Es porque falta. Les voy a repetir, ubíquense, sí, pero quiero ayudar. Es el micrófono. Ahí, ¡apodo! Así, correcto. No solo decir la forma. No sé quién lo tiene ahí. Pásale el micrófono al doctor, por favor. La forma de cómo tenemos que llegar para que se cumpla ese contrato. Como usted decía, necesitamos tierras, semillas para sembrar, para nosotros poder cumplirle a quien nos está solicitando el contrato. Les pido que me consideren ya el contrato de Gracias, licenciado. La pregunta es, los invito a que ya abandonemos el contrato de compraventa futura. Yo les estuve explicando por el 1538, pero el objetivo es decirles, no es elemento del contrato. ¿Me explico? No quiero provocar más confusiones. Se los pido de otra forma. Omitamos en este momento la compraventa futura. Solo voy a estudiar y explicar cuando trabajemos la compraventa. ¿Les parece la propuesta? Mentalmente expulsen de su cabecita ahorita la compraventa futura. ¿Ya? ¿Ya la expulsaron? No pasa nada. Regresamos. Aquí hay una incoherencia. Escuchen esta incoherencia. Analicen. Explica bien la respuesta, pero su argumentación es incorrecta, incongruente. Entonces, cuando uno responde el examen en su vida profesional, no solo hay que ubicar la figura correcta, pero la argumentación tiene que ser vinculante, congruente con la figura. Si está hablando de la forma, tiene que explicar por qué es un elemento esencial si no está en el 1201. 1251, y además debe establecer, escuchen, atención, no es un requisito esencial en todos los contratos.
El 1251 son requisitos para todos los contratos. Pero la forma sí es requisito esencial. Ya les dije qué contratos, no se lo voy a repetir. ¿Cuáles dije? No lo dije, pero te lo pregunté. ¿En qué contrato? Lo dije 3 veces. Inversión futura. No, esa es una modalidad. No, es que la pregunta, no estamos hablando, tratemos de concentrarnos. Les pido que todos respiren 30 segundos. Yo lo que quiero es ordenar su cabecita. ¿Ya respiraron? Estamos hablando de elementos esenciales. No estamos hablando ahorita si es escrito, si es verbal, si es conmutativo, si es aleatorio, si es por adhesión, si es por... No estamos hablando de la clasificación. Estoy hablando, voy a ponerlo más sencillo. Vamos a construir una casa que se llama contrato. ¿Qué es lo mínimo que necesita esa casa para tener una estructura? Esa casa necesita un cimiento, necesita columnas, necesita puertas, necesita un techo, lo fundamental. De tal suerte que si no hubieran columnas, por ejemplo, no hubiera una casa. Y a la casa le llamamos contrato. Es figurado lo que estoy hablando. Si viene el examen y yo pregunto qué es contrato, te va a poner es una casa. No, porque usted lo dijo en clase. No va a ser así. Y lo voy a explicar claro ahorita y sí me lo tienen que responder. Es en los contratos solemnes y formales. Pero usted viene la parte de argumentación. Y usted argumenta bien. No me defraude ahorita. ¿Cómo que? Sí. Lo que dije. Usted. Que le repita la pregunta. Por favor. Pero sí necesito que todos pongan atención. Lo voy a repetir 4 veces. El 1251 habla de requisitos esenciales para la validez y eficacia del contrato para la mayoría de contratos. La mayoría. Adicionalmente a esos requisitos esenciales que explicamos, consentimiento, objeto, causa, capacidad, es para todos los contratos. Pero, ahí pongamos una pausa. Para los, le estoy haciendo casi el trabajo, pero la argumentación de él no se va a salir con una idea descabellada. Si yo voy por esta ruta, usted tiene que esa ruta. Yo no le permito que se me vaya a torcer un paso. Porque si se tuerce un paso desde que lo que estoy explicando, no hay buen mensaje, tiene que concentrarse. En los contratos solemnes y formales, aparte de lo del 1251, hay que cumplir con un requisito. ¿Cuál fue que le dio? Lo mencionó bien. Lo incorrecto que fue su argumentación, pero sí es el requisito. ¿Cuál mencionó ella? La forma. Si ya le estoy diciendo que los solemnes y formales, aparte de los requisitos del 1251, tiene que cumplir con la forma, entonces la premisa mayor y menor ya está. Ella te va a citar la conclusión, pero la conclusión vinculada con las premisas que yo enuncié. No se puede salir diciendo, es mi criterio, yo pienso, me imagino, tal vez, soñé que era eso. No, eso no vale en el mundo del derecho. Esas son abstracciones. ¿Cómo dicen los patojos? Son pajas. Así es. Así, bien, más claro no se puede. Ella va a hablar con terminología jurídica y lo va a hacer bien. Ya dije la premisa mayor, premisa menor, la conclusión ¿cuál es? ¿Por qué los solemnes y formales necesitan cumplir adicional a los requisitos con forma? ¿Por qué? Sí, es correcto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es correcto, pero ¿por qué? Y pongamos en todos son obligatorios.
¿Será que solo los solemnes son obligatorios? Todos, una vez se celebran, hay obligaciones y derechos recíprocos entre las partes, son vinculantes. Un contrato es lex inter partes, principio pacta sunt servanda, es obligatorio, de cumplimiento obligatorio, no solo los solemnes, todos. Bueno, tienen que hablar de usted ahorita. ¿Por qué? Incluso puede citar un ejemplo de un contrato solemne y formal. El matrimonio. Una manifestación externa de la declaración de la voluntad. Sí, es correcto. Esa es la definición de forma. Pero sigamos. Formal y solemne podría ser una compra y venta. Compraventa, usted puede comprar ahorita una botella de agua. Ese es solemne y formal, es compraventa. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer memoria, usted me va a ayudar y no me va a preguntar. En la clase que expliqué la clasificación, expliqué los solemnes y los formales. Y puse ejemplos, cité ejemplos. Un matrimonio. No. Ese es acto jurídico, no es contrato. El testamento, la adopción son actos jurídicos. Hoy me falló, porque ya me están metiendo actos jurídicos. Estamos hablando de qué? Contratos. Y una especie. Solemnes y formales. Usted como no ha venido aquí, no le puedo preguntar el solemne y formal, o lo sabe. O puede ser que haya venido a clase y haya estudiado, puede ser. Vamos bien, ahí ya iniciamos el camino correcto, ¿eh? Sí, vamos en orden, pero quieren, es que no he terminado y nos lleva, si no fuera por un buen camino, no va a tener la pena detenernos, pero si no se está orientando. Yo pienso que es importante que lo repita. ¿Es necesario que lo repita? En el artículo 1577 se establece que la solemnidad de un contrato es porque está fraccionado en escritura pública. Y se registra. Pregunto, ¿solo la escritura pública en vacío? No. Solo basta con decir escritura pública. La formalidad es, aquí está, la escritura pública es un protocolo, así vacío. Sí, escribe, por eso, si está en vacío, aquí la hoja, el protocolo, llevamos la hoja en vacío al registro. Primero, contenido. Segundo, cumplir requisitos que establece el código notariado. Ahí viene la forma, no es solo, claro, la autorización. Escritura pública es básica, pero no solo eso. Tiene que haber requisitos. ¿Cuáles? 29 código notariado. ¿Cómo va a haber una escritura de compraventa inmueble sin fin por libro, sin precio, sin partes, sin nombres? La solemnidad es cumplir requisitos. Si viene aquí y dice, se me olvidó poner un nombre de vendedor, no hay. Y el vendedor no se va a registro, se va a una copia, se va a una ese negocio por el impuesto, va a acceder al registro. Pero eso debe informar, porque aparte de 1951 cumplimos nuestro micrófono. Bueno, el 1951 que implica adicionalmente a los artículos que usted los puede leer, no es solo un artículo, él explicó bien, fue por el camino, solo estoy adicionando argumentaciones. Lo van a leer en su casa, por favor. 1256, 1125, 1129, 1518, 1574, 1575, 1576 y 1577. Pues se encuentra en la página 270. Tenemos que leer el Código Civil en sus artículos integral y el día jueves vamos a terminar los elementos esenciales del contrato partiendo no sobre el 1251. ¿Les quedó claro? ¿Anotaron lo que leyó el doctor o quieren que lo vuelva a leer?
La licenciada